Bueno, estimados estudiantes, bueno, el día ahora vamos a avanzar la unidad 3 sobre la macroeconomía clásica. Vamos a ver en el mundo, la economía se mueve en base a dos sistemas económicos. Un sistema económico basada en una economía planificada donde tiene mayor intervención el Estado, o donde hay una economía fluye de acuerdo al libre mercado, donde la poca intervención del Estado. Entonces estamos hablando de una economía liberal y una economía más socialista o comunista, ¿no? Entonces hay esas dos perspectivas en el mundo, cómo se administran los países, los sistemas económicos, tanto liberales o de libre mercado. Por el otro lado, un sistema económico más planificada o comunismo. Entonces se ha debatido en el tiempo respecto a estos temas. Hoy en día vamos a ver justamente el tema más sobre el modelo más liberal, donde funciona la economía de acuerdo al libre mercado. Entonces, ¿en qué se basa esta teoría clásica de la macroeconomía? Proporciona un patrón de análisis en problemas básicos macroeconómicos. Por ejemplo, en este modelo clásico se basa en las teorías principales de la economía, que el precursor es Adam Smith sobre el libre mercado o el liberalismo. Es un planteamiento teórico que presidió en la conducta económica de los gobiernos más de un siglo. O sea, donde nace la economía como ciencia en el año 1776 como tal, según Adam Smith. Entonces ha predominado siempre la economía clásica, pero ha sufrido fuertes críticas hasta la Gran Depresión en el año 1929. Entonces, este planteamiento también no deja de tener vigencia en el mundo actual. No quiere decir que hasta el crack del 29 ha dejado de funcionar. En la actualidad sigue complementándose y mejorando a este modelo clásico. Por ejemplo, la cantidad de dinero, los precios, las políticas económicas antiinflacionarias se siguen considerando en este modelo. Algunos supuestos que se manejan en este modelo clásico, por ejemplo, rige la ley de Say. La ley de Say rige de que la oferta es lo que crea la demanda. Por ejemplo, si se produce X cantidad de productos en una economía, entonces eso va a generar la demanda para los consumidores. En este principio está presente valga la redundancia, el principio hedonista. O sea, en honor a Hedón quiere decir un principio de individualismo, un principio donde genera más competencia el individualismo, ¿no? También otro supuesto, existe competencia perfecta en todos los mercados y productos y factores de producción. O sea, en este supuesto que se maneja es que todos los productos son homogéneos, tanto los productos que consumen o como también los factores productivos que se necesitan para producir un bien y servicio. Entonces existe una competencia perfecta. Básicamente, producto homogéneo, no hay barrera de entrada ni de salida en este mercado. Por lo tanto, las empresas que producen bienes y servicios y tanto lo que compran los factores productivos se regulan automáticamente en función a la oferta y demanda. También otro supuesto, existe la flexibilidad de la remuneración de los factores de producción. Como hablamos de los productos, como también de los factores de producción, como por ejemplo, por el capital, por tierra, el trabajo, la remuneración o el costo de esos factores productivos se mueven automáticamente de acuerdo al mercado, de acuerdo a la oferta y
y demanda. Por ejemplo, los sueldos y salarios se mueven en función a la demanda laboral y la oferta laboral. Hay libre flexibilidad. El pleno empleo es una situación normal en este modelo. El pleno empleo es una situación normal, o sea, quiere decir que el uso de los factores productivos, capital, tierra y trabajo, se están utilizando en su capacidad máxima. Y uno de los indicadores sobre el pleno empleo es el equilibrio que hay en una economía. Por ejemplo, un producto, oferta y demanda, que son eficientes. También existe la flexibilidad de precios de los bienes, como mencionamos anteriormente. El precio de un bien, si aumenta la oferta, bajan los precios. Si aumenta la demanda, van a subir los precios. Si baja la demanda, bajan los precios. Entonces, hay una libre flexibilidad de los precios de los bienes que están regidos de acuerdo a la oferta y demanda. Cambios en la oferta de dinero producen cambios en el nivel de precios. También otro supuesto es que si el gobierno imprime más billetes, eso no va a tener un impacto en la producción real, sino en el precio de los bienes. Entonces, la teoría cuantitativa del dinero nos explica eso, ¿no? De que si existe mayor cantidad de dinero en una economía, eso va a generar inmediatamente en los aumentos en el precio y no en la producción real. Bueno, en este modelo se componen 4 grandes estructuras, de las cuales vamos a poder explicar a través de un gráfico y su mecanismo de funcionamiento a la economía como un todo. Entonces, estas estructuras básicas que vamos a ver nosotros, vamos a ver el mercado de trabajo, el sector productivo, el mercado monetario y un complementario que sería la gráfica auxiliar. Entonces, cada estructura vamos a ir explicando. En el mercado laboral explica el mecanismo y formas de funcionamiento del mercado laboral mediante el estudio y análisis de sus dos fuerzas variables participantes. Entre ellos son la oferta laboral, que representan las familias, y la demanda laboral o de trabajo, que son las empresas que contratan a esos trabajadores. En el mercado laboral está determinado por el salario real, o sea, el salario real que reciben los trabajadores, ¿no? El salario real nos indica también el poder adquisitivo de los trabajadores. El salario real va a ser una relación que hay entre el salario nominal versus el nivel de precios. O sea, a medida de que aumente el salario real, va a haber mayor incentivo de trabajar más horas en los trabajadores, no tanto el salario nominal. Por ejemplo, en la actualidad nosotros tenemos unos periodos inflacionarios, entonces con ese mismo salario nominal estamos comprando menos cantidades y por lo tanto nuestro salario real está disminuyendo. Entonces, cuando el salario real disminuye, eso genera menor incentivo a los trabajadores y por lo tanto van a querer trabajar menos horas. Entonces, un indicador importante para que aumente la oferta laboral va a ser de acuerdo al salario real y no tanto en el salario nominal. Ahora veamos la oferta. Continuamos con la oferta de trabajo, ¿no? El trabajador tiene su función de utilidad y busca maximizar sujeto a las siguientes restricciones. ¿Qué hace normalmente un trabajador? Dedica el tiempo total en dos partes. Una parte a trabajar y otra parte a descansar. Entonces, el ingreso percibido por un trabajador depende del salario monetario y el tiempo destinado al trabajo.
Entonces su utilidad está en función del ingreso total que va a tener ese trabajador dedicado a las horas de trabajo y dedicado al descanso, ¿no? Por lo tanto, el tiempo total que dispone se mide en horas, que serían 24 horas. O sea, tiene 24 horas para trabajar. Entonces el tiempo total es la suma de tiempo destinado al trabajo y el tiempo destinado al descanso. O sea, el tiempo total, que serían las 24 horas, va a ser la suma de los dos, ¿no? Vamos de aquí ir señalando. Bueno, ¿no? El ingreso total, entonces, total percibido por el trabajador, es el producto del salario monetario o el salario nominal por unidad de tiempo que sería destinado al trabajo. Entonces, el tiempo que va a dedicar a trabajar, que sería N por el salario nominal, eso va a ser su ingreso del trabajador, ¿no? ¿Qué pasó aquí? Tenemos que señalar ahí. Eso es su ingreso del trabajador. Entonces, la oferta de trabajo va a estar representada de la siguiente forma. El ingreso, tenemos este eje de Y y aquí las horas de trabajo. El total de las horas es 24. Entonces, el total de las horas de trabajo, una parte va a dedicar al descanso, destinado al descanso en esta parte, y destinado al trabajo. Entonces, para optimizar la oferta de trabajo, lo que va a hacer en este punto, donde el total del ingreso va a ser tangente a esta curva. Entonces, la cantidad de trabajo que va a ofrecer un trabajador va a ser N sub 0. Como también podemos explicar en este caso, un trabajador tiene 24 horas, de los cuales va a destinar un cierto tiempo al descanso y cierto tiempo al trabajo. A medida de que su ingreso sea más alto, va a destinar más horas al trabajo y a menos horas de trabajo y más descanso. Entonces, de aquí tenemos la curva de la demanda laboral, de la oferta laboral, estamos hablando de la oferta laboral. Entonces, la oferta laboral de un trabajador va a depender del tiempo que va a dedicar al descanso y el tiempo las horas que va a trabajar, y eso es un incentivo para trabajar más horas, ¿no? La teoría clásica considera que dado que lo desagradable que es trabajar más, ¿no? En realidad a nadie le gusta trabajar más. Para inducir a los trabajadores su oferta laboral es necesario una recompensa verdadera, o sea, que aumente el salario real y no el salario nominal. ¿Qué sería un salario real? Por ejemplo, un salario nominal de 2.500, ¿cuántas unidades puede comprar de un producto, ¿no? Por ejemplo, si una Coca-Cola cuesta 10 bolivianos, con 2.500, ¿cuántas unidades de Coca-Cola puede comprar? Si ese precio sube, entonces el salario nominal le va a permitir tener ahora un salario real más bajo. Entonces, lo que genera mayor incentivo a trabajar más a las personas es el aumento del salario real y no del nominal. Por lo tanto, la oferta laboral va a estar en función al salario real principalmente, que sería un factor, ¿no?, principal. Como también hay otros factores que influyen, pero va a ser más determinado por el salario real. Entonces, en este caso estamos suponiendo de que la curva de la oferta laboral va a ser una curva dependiente positiva. O sea, quiere decir que a medida que trabaje más, que el salario real, a medida que el salario real aumenta, entonces el trabajador va
querer trabajar, va a querer trabajar. A ver, vamos a ver aquí. Algo pasó, ya, vamos a señalar con este color. No se ve la, vamos a poner un color amarillo, no es notorio el amarillo. Ya, entonces a medida que el salario real aumenta, también va a aumentar, ¿no? Mejor vamos a utilizar este de aquí. Ya, esto aquí, vamos a señalar con un color, más colores, un color, a ver este color, ahora sí se nota, ¿no? Entonces, a medida que suben los salarios reales, la oferta de trabajo va a aumentar. O sea, hay una relación directa entre la oferta, la cantidad de trabajo ofrecida, con el aumento del salario real. Y por lo tanto, la curva de la oferta laboral va a ser una curva con pendiente positiva. Entonces, la oferta laboral no solamente va a estar determinado por el salario real en sí, como también va a estar determinado por otros factores. Por ejemplo, migración, quiere decir los trabajadores que salen de las fronteras a otro país o que trabajadores ingresan a un país. Migración, inmigración, inmigración. Emigración e inmigración, ¿no? Como también puede ser influido la oferta laboral, la educación, ¿no? A medida que aumenta la mano de obra calificada o que disminuye la mano de obra calificada, y como también el número de trabajadores, que sería la población, van a ser influenciados. Pero para poder explicar la curva de la oferta laboral, tenemos que considerar estos factores, tanto migración, educación y población, que no cambian, ¿no? Eso lo llamamos en economía ceteris paribus. Y entonces por eso que explicamos nosotros ahora que la curva solamente va a depender del salario real, y por lo tanto ahí vemos la relación directa que hay entre el salario real y el trabajo. Entonces la curva de la oferta laboral no va a ser estático en el tiempo, ¿no? Puede aumentar o disminuir. En el caso de que, por ejemplo, cambie el factor solamente salario real, entonces va a tener una relación directa. O sea, si sube el salario real de los trabajadores, también va a aumentar la cantidad de trabajo. Y si disminuye el salario real, también va a disminuir el salario, la cantidad ofrecida del trabajo. Y por lo tanto, cuando cambia el salario real, se va a mover a lo largo de la curva de la oferta laboral de un punto a otro. No va a haber un desplazamiento. O sea, a la derecha va a haber un aumento de la cantidad ofrecida, hacia la izquierda una disminución de la cantidad ofrecida. Ahora veamos qué pasaría si cambian estos factores, que es la migración, educación y la población. Entonces, estos factores que se llamaban ceteris paribus van a hacer desplazar toda la curva de la oferta laboral. Por ejemplo, si aumenta la población, ¿qué va a pasar con la oferta laboral? ¿Y qué va a pasar con la oferta laboral si disminuye la población? Por ejemplo, si aumenta la población, la oferta laboral se va a desplazar. Aquí hay un pequeño error, ¿no? La oferta se va a desplazar hacia la derecha, porque a la derecha aumenta, ¿no? Este es aumento. Y si disminuye la población, se va a desplazar
hacia la izquierda. Aquí está, hay un error, un momentito. Si aumenta la población, no vi la flecha, ¿no? Si aumenta la población, entonces se va a desplazar la curva hacia la derecha, o sea, va a haber un aumento de la oferta. Esto quiere decir aumento de la oferta laboral. Ahora, si la educación aumenta, hay una mayor cantidad de mano de obra calificada en cierto sector, también la oferta va a ser desplazar a la derecha, aumenta la oferta. Si migración aumenta, o sea, quiere decir, por decir, si a Bolivia ingresan más cantidades de trabajadores en cierto sector, entonces va a aumentar también la oferta laboral. Y va a ocurrir lo contrario, ¿no? Si disminuye la población, la oferta se va a desplazar hacia la izquierda, quiere decir que la oferta disminuye de trabajo. Lo mismo en la educación, ¿no? Si disminuye la educación, la mano de obra calificada cada vez menor, entonces disminuye la oferta de trabajo. Y el tema de emigración igual, ¿no? La oferta de trabajo va a disminuir. Por ejemplo, en el caso de que hay muchos compatriotas que están saliendo a trabajar a Chile, entonces la oferta de trabajo va a disminuir. Entonces va a haber esos cambios en la oferta laboral. Ahora vemos el caso de la demanda laboral. La demanda laboral está determinado por la contratación que realizan de trabajo las empresas. Entonces su fin último de las empresas es maximizar su beneficio. Entonces, cuando nosotros vemos aquí el beneficio económico de una empresa, está calculado el ingreso total menos su costo total. El objetivo principal de una empresa es maximizar esos beneficios económicos. Obviamente, si hay pérdida, minimizar la pérdida. Entonces, dado de los factores productivos de la empresa, entonces va a buscar minimizar. Por ejemplo, en este caso estamos hablando del factor productivo del trabajo. Entonces el beneficio va a estar compuesto el ingreso total. Cuando una empresa vende bienes y servicios, vende a un precio X que está determinado en el mercado y las cantidades, y eso es considerado el ingreso de la empresa. Y los costos totales va a estar compuesto una parte por los costos fijos y otra parte por los costos variables, ¿no? Entonces sabemos que los costos fijos se mantienen constantes, que no dependen del nivel de cantidad que va a vender una empresa o va a producir. En cambio, el costo variable sí va a tener una dependencia directa de las cantidades. Entonces, como la producción está en función del trabajo, ¿no? O sea, quiere decir que a medida de que aumenta el trabajo va a aumentar la producción, a medida que disminuye el trabajo va a disminuir la producción, entonces va a estar en función del trabajo. El costo variable total va a estar determinado por el precio o por el costo del trabajo por la cantidad de los trabajadores. Eso sería el costo variable. Por lo tanto, reemplazamos esto aquí en la ecuación de beneficio. Si reemplazamos en la ecuación de beneficio, entonces tenemos aquí, donde tenemos Y va a ser en función de N, y donde tenemos el costo variable vamos a tener W por N, el salario nominal por N. Suponiendo en este caso que se le paga por hora al trabajador X cantidad de trabajo. Entonces, si nosotros esta función derivamos con respecto a N, vamos a tener primero aquí la derivada, ¿no? La derivada de Y con respecto de N. Entonces vamos a tener aquí la derivada de Y respecto de N. Y P es una constante, entonces se queda ese valor. Y costo fijo, como es una constante, se convierte en cero, ¿no? Esa es una regla de la derivada. Y aquí si derivamos con respecto de N, nos va a quedar W, que sería la constante, y la derivada de N va a ser derivada de N respecto a N. Y esto finalmente se va a hacer 1. Y continuamos con esa expresión. Entonces, la derivada de Y respecto de N
significa en economía la productividad marginal de N. Aquí vamos reemplazando estos datos, ¿no? La derivada de Y respecto de N es la productividad del trabajo, o sea, la productividad marginal del trabajo. Sabemos que la productividad marginal del trabajo significa el incremento o la variación de la producción ante un incremento adicional de los trabajadores, ¿no? La productividad marginal. Y finalmente, si tenemos aquí la derivada de N respecto a N, se convierte en 1, por lo tanto, W por 1. Entonces, aquí tenemos este valor e igualamos a 0, ¿no? Si igualamos a 0, despejamos aquí la variable, tenemos aquí, ¿no? Ordenando y igualando a 0 tenemos eso, ¿no? Y vamos a igualar a 0, tenemos este valor, ¿sí? W por P, precio por, aquí tenemos, ¿no? Productividad marginal por N igual a W, ¿no? Cuando igualamos a 0. Este va a pasar al otro lado con signo cambiado, por eso ahora es positivo. Por lo tanto, la demanda laboral, si despejamos aquí la productividad marginal, el precio que está multiplicando va a pasar a dividir a W y nos va a quedar expresado, la demanda laboral va a ser la relación entre el salario real y la productividad marginal. Entonces la productividad marginal del trabajo es igual al salario real y entonces ahí va a estar determinado la demanda laboral. Cuando su productividad marginal de la empresa sea igual al salario real, esa va a ser la cantidad que va a contratar una empresa para maximizar su beneficio económico. Si la productividad marginal es menor, entonces no le conviene contratar más cantidad de trabajo a la empresa. Entonces esa condición vamos a utilizar sobre la demanda laboral. Entonces la demanda laboral también podemos mencionar que está compuesto de diferentes factores, ¿no? Una empresa contrata a trabajadores. Por un lado va a estar determinado, como mencionamos anteriormente, por el salario real, como también va a estar determinado por el factor capital. O sea, a medida que una empresa invierta más en capital, va a influir en la cantidad de trabajo que va a contratar. Como también la tecnología, ya sea una mejora en la tecnología o ya sea que la tecnología sea más obsoleta, y entonces eso también va a determinar la cantidad de trabajo a contratar una empresa. Entonces, considerando nuevamente, no sé si aquí está explicado el ceteris paribus, aquí vamos también a considerar ceteris paribus. Si consideramos que no se modifica el capital y la tecnología, ¿no? Decimos en economía ceteris paribus, entonces va a estar determinado la demanda laboral para la empresa en función al salario real. Por ejemplo, si el salario real sube, las empresas van a contratar menos cantidad de trabajo, considerando que no cambia el capital y la tecnología. O si baja el salario real, van a contratar más cantidad de trabajo y así viceversa. Entonces esto nosotros podemos expresar la curva de la demanda de trabajo, una curva con pendiente negativa. Entonces aquí justamente nos muestra que, por ejemplo, si baja el salario real, ¿qué va a pasar con las cantidades de trabajo? Van a empezar a contratar más trabajo. A medida que suba el salario real, van a contratar menos trabajo. Y esa relación inversa justamente nos muestra este gráfico de la demanda laboral en función del salario real, considerando que los demás factores no cambian. Entonces,
La demanda laboral no es estática en el tiempo, puede cambiar, ¿no? Puede cambiar en un día, puede cambiar en un mes, en un año, entonces va a depender de los desplazamientos de la curva de la demanda. En el corto plazo, por ejemplo, va a estar relacionado mucho con el tema del trabajo. Si el salario real aumenta, van a contratar menos cantidad de trabajo las empresas, ¿no? Si el salario real disminuye, van a contratar ¿no? Van a contratar más cantidad de trabajo, ¿no? Del punto C. Entonces se va a mover a lo largo de la curva de la demanda laboral si solamente cambia el salario real. Aquí va a haber un aumento de la cantidad demandada laboral y una disminución de la cantidad de la demanda laboral del punto A al B, una disminución de la cantidad, y aquí hay un aumento de la cantidad de la demanda laboral. Pero ahora, ¿qué pasa si se modifican estos otros valores? Por ejemplo, estas otras variables, capital y tecnología. Estos factores van a determinar un desplazamiento de toda la curva de la demanda laboral de la empresa. Y generalmente estos cambios se van a dar más a largo plazo. Por ejemplo, un aumento del capital de la empresa, una mejora o un incremento del factor capital va a hacer desplazar la curva de la demanda laboral hacia la derecha, o sea, va a haber un aumento de la demanda laboral. O sea, aquí va a aumentar positivamente. Pero si el capital disminuye, entonces se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces, esto decimos nosotros una disminución negativamente, ¿no? En el caso de la tecnología, igual, ¿no? Un aumento o una mejora en la tecnología va a hacer desplazar a la derecha, y una disminución o una obsolescencia de la tecnología se desplaza hacia la izquierda. Entonces ahí se van a desplazar la curva de la demanda. Entonces hemos explicado nosotros independientemente cada uno cómo se comportan la demanda y la oferta laboral. Nosotros hemos visto que la oferta laboral está influido por los factores, ¿no? El salario real, la migración, la educación, la población, y que el salario real con la oferta laboral tiene una relación directa. O sea, aumenta el salario real, va a aumentar la cantidad de trabajo ofrecido. En el caso de la demanda laboral va a estar determinado respecto al salario real en forma inversa. O sea, si el salario real aumenta, van a contratar menos trabajo. Y si el salario real disminuye, van a contratar más cantidad de trabajo. Entonces hay dos fuerzas opuestas. Y entonces el equilibrio del mercado de trabajo va a ser este punto donde cortan tanto la oferta y la demanda laboral. Entonces ahí es donde se va a determinar el salario real de una economía, y aquí justamente se habla el pleno empleo. Quiere decir, hay un acuerdo implícito que se da en el mercado, suponiendo que el salario real sea 1.500 y la cantidad ofrecida de trabajo va a ser 1.000, y como también la cantidad demandada por las empresas va a ser 1.000. Entonces hay un acuerdo entre los que ofrecen su trabajo y los que contratan el trabajo. Entonces aquí no va a haber desempleo, aquí no existe desempleo. Ahora vamos a ver el sector productivo. El sector productivo básicamente está influenciado en la tecnología de la producción. Se determina la cantidad de producción que se obtiene utilizando una determinada cantidad de capital y de trabajo. Los economistas expresan esta relación que hay entre eso, la función de producción. Entonces la producción va a estar determinado, la cantidad de producción en una economía, tanto de los factores productivos, capital, tierra y el trabajo, ¿no? En este caso considerando capital y trabajo. Esta ecuación indica que la producción es una función de la cantidad de capital y la de trabajo. Si aumenta el capital en una economía, va a aumentar la cantidad de productos. Si aumenta la cantidad de trabajo, entonces por lo tanto también va a aumentar la producción de una economía. Y si hay una disminución del trabajo, también va a disminuir la producción de una economía. Entonces, la función de producción va a estar determinado
la producción de un país va a estar determinado por estas dos variables, en este caso, ¿no? La función de producción va a estar, en este caso, considerando que no se toman en cuenta otros factores, por ejemplo, el factor capital, puede ser el factor recursos humanos, tierra, ¿no? O puede ser también la tecnología, donde si no se modifican estos factores, tanto la tecnología, tanto el capital o el stock de capital, entonces nosotros podemos expresar de la siguiente forma: si capital y la tecnología se van a modificar en el largo plazo, y la vamos a llamar ceteris paribus, entonces podemos nosotros explicar de que la función de la producción va a depender solamente del trabajo. Si la cantidad de producción de una economía solo depende del trabajo, va a tener una relación directa, o sea, de esta forma, ¿no? Si aumenta la cantidad de trabajo, va a aumentar la producción. Si disminuye la cantidad de trabajo, va a disminuir la producción. Y además va a tener esta forma la curva, ¿no? No va a ser tan lineal porque sufren rendimientos decrecientes. No va a ser lo mismo producir con una cantidad de 100 trabajadores que producir con 500 trabajadores. Va a haber rendimientos decrecientes. Por esa razón, esta función va a tener esa forma, no va a ser lineal. Esta forma de esta curva fue planteado por Cope Douglas, ¿no? Entonces, en la función de producción también va a tener movimientos, va a haber aumentos, ¿no? Va a haber un aumento cuando cambie la cantidad de trabajo. Si aumenta la cantidad de trabajo, va a aumentar la producción. Pero, ¿qué pasaría ahora si se modifican lo que es el stock de capital de una economía y como también el cambios tecnológicos? Entonces eso va a hacer desplazar la curva de la función de producción, ¿no? Por ejemplo, aquí, si nosotros consideramos un aumento o disminución, si hay un aumento en el stock de capital, entonces la función se va a desplazar hacia arriba, va a haber mayores cantidades de producción. O si hay una disminución, se va a desplazar hacia abajo la función de producción, ¿no? Ahí. Lo mismo con la tecnología, lo mismo va a ocurrir con el capital, ¿no? O sea, con los mismos niveles de cantidad de trabajo va a haber mayores cantidades de producción. Y cuando hablamos de tecnología, también puede ser que una economía puede ser más productivo. Por ejemplo, un aumento o disminución en la productividad marginal de trabajo. O sea, si hay un aumento en la productividad marginal de trabajo, entonces la producción va a aumentar, se va a desplazar, ¿no? Ahí, la curva. Pero si hay una disminución en la productividad, se va a desplazar, sí, la curva, la función de producción. Con los mismos trabajadores se va a producir menos. Si hay productividad marginal creciente, entonces hay más cantidad, ¿no? Va a haber mayor productividad marginal en el trabajo. Entonces la productividad marginal es muy importante en una economía. Entonces, ¿cómo podemos concluir nosotros en la función de producción en los países? Hablamos a nivel genérico. Para que exista crecimiento económico en un país se puede hacer de dos formas. Uno es el aumento de los factores productivos, como por ejemplo ahora hablamos del capital y el trabajo. Si aumentan esos factores productivos, va a aumentar la producción y por lo tanto va a haber un crecimiento económico en un país. Como también puede generar un crecimiento económico en un país a través de la productividad. Por ejemplo, mejores métodos de producción, la tecnología, que sería un factor que aumente la productividad de un país, ¿no? Solamente comparando en la agricultura, hace siglos pasados se utilizaba el arado egipcio, ¿no?, para producir maíz.
Y actualmente se utilizan maquinarias para la fumigación, inclusive hasta drones. Entonces eso ha generado productividad y por ende un crecimiento económico. Entonces un crecimiento económico en un país se hace de dos formas, como mencionamos: aumento de los factores productivos o aumentar la productividad. Entonces, ¿qué relación hay entre el sector productivo y el mercado laboral o el mercado del trabajo? Anteriormente hemos mencionado que el salario real va a estar determinado por tanto la oferta y la demanda. Aquí tenemos la oferta del trabajo, ¿no? Va a estar determinada la oferta del trabajo, y aquí tenemos la demanda de trabajo. Entonces, en este punto va a estar determinado la cantidad de trabajo y el salario real, y por lo tanto este salario real de equilibrio y esta cantidad de trabajo va a ser la cantidad contratada por las empresas. Entonces las empresas van a contratar esta cantidad de trabajo de N sub 0 y van a producir esta cantidad de Y sub 0. Esa va a ser la cantidad de producción, dado que se da en el mercado laboral. Entonces la producción va a depender lo que ocurre en el mercado laboral. ¿Ya? A eso va a depender lo que ocurre en el mercado laboral. Si el mercado laboral dice 1000 horas de trabajo se contratan, entonces producen con esa cantidad de 1000 trabajadores o 1000 horas de trabajo, ¿no? En que se mida, ¿no? Cantidad de trabajadores en horas de trabajo se puede medir. Ahora veamos la otra estructura, ¿no? Ya hemos hablado del mercado laboral, hemos hablado ya del sector productivo, ahora vamos a hablar del mercado monetario. En el mercado monetario es un poco más amplio para poder explicar cómo funciona, ¿no? Pero en este apartado vamos a explicar en un resumen cómo funciona el mercado del dinero, ¿no? Entonces, en este gráfico nosotros mostramos en el mercado del dinero, la oferta de dinero va a estar determinado por esta curva, que es la oferta de dinero. Y esta oferta de dinero no está determinado por las personas o por cualquier individuo, sino está determinado por el Banco Central de Bolivia. Ya es una variable que ellos deciden qué cantidades aumentar o disminuir la cantidad de dinero en una economía. Por ejemplo, si el Banco Central quiere tener una política económica expansiva, puede ser que genere mayor oferta de dinero, pero sabemos el efecto: si no hay acompañamiento con las cantidades de producción, va a generar directamente una inflación, subida de precio de los bienes y servicios. Entonces es una variable que maneja el Banco Central, por eso la curva tiene forma vertical. Si aumenta, se va a desplazar a la derecha, ¿no? Si disminuye, se va a desplazar a la izquierda, la oferta del dinero. En cambio, la demanda del dinero va a estar representado por esta curva. La demanda del dinero va a modificarse su pendiente de acuerdo a la velocidad del dinero, o sea, las veces que va a cambiar el dinero en promedio. Entonces, a medida de que la velocidad del dinero aumenta, la curva de la demanda se va a desplazar hacia la izquierda. Y si la velocidad del dinero disminuye en una economía, se va a desplazar hacia abajo. Entonces va a aumentar la pendiente. Entonces va a tener esos cambios en el mercado del dinero o monetario. Entonces, en ese punto donde la oferta del dinero y la demanda del dinero son iguales, entonces ese va a ser el equilibrio, ¿no? El equilibrio, la cantidad de dinero en el mercado del dinero van a ser determinados la cantidad de los precios y la cantidad de producción. Pero en este modelo va a influir más
en modificaciones más en los precios que en las cantidades, ¿no? El impacto va a ser directamente en los precios y no en las cantidades, no en la cantidad real. Entonces, de esa manera tenemos aquí gráficamente expresado el mercado del dinero. Entonces, para poder comprender nosotros en este modelo de la macroeconomía clásica, vamos a hacer un análisis de estática comparada. Ya es una herramienta donde nos va a permitir poder ver los cambios que va a haber por los diferentes factores en la economía. Entonces vamos a tener estos 4 elementos que debemos considerar para poder ver los cambios en la economía. 1. Aunque ya hemos mencionado anteriormente, por ejemplo, el nivel de empleo, que sería N, la cantidad que se contrata en una economía, y el salario real están determinados por el mercado del trabajo, es decir, la oferta y la demanda de trabajo van a determinar estas cantidades. No va a determinar el sector productivo, no va a determinar la empresa, ¿no? Entonces ambos, oferta y demanda de trabajo. Otro punto sería el inciso B, el nivel de producción de Y están determinados por el nivel de empleo. O sea, la cantidad de empleo va a influir en la cantidad que se va a producir. Entonces, Y va a ser una variable dependiente y el empleo una variable independiente. De acuerdo al nivel de empleo se va a producir más o menos en el sector productivo. El nivel de precios P, estamos hablando del nivel de precio de los bienes y servicios, está determinado por la oferta monetaria. Como decía la teoría cuantitativa, ¿no? Si aumenta la oferta monetaria van a subir los precios. Si baja la oferta monetaria van a bajar los precios. Entonces, la oferta monetaria es la que maneja el Banco Central de Bolivia. Va a estar determinado por eso. Otro tema. Cualquier cambio en el lado monetario de la economía no afecta en el lado real. ¿Qué quiere decir? Si en el mercado monetario, tanto la demanda y la oferta monetaria no van a generar cambios en el lado real, por ejemplo, estamos hablando en el valor de Y, que es la producción, ¿no? La producción real, y por ende en el mercado laboral no va a tener un impacto, simplemente se va a ver un cambio, va a haber un ajuste, pero no va a tener un efecto. Dado estos principios, podemos unirlo, estos 4, que hemos mencionado también esta gráfica auxiliar, ¿no? Como dice su nombre, simplemente una gráfica auxiliar que nos va a permitir comprender. Entonces, viendo esos 4 elementos o la receta para poder entender el análisis de estática comparada, resumimos en estos gráficos. En el mercado laboral, tanto la demanda y la oferta del trabajo van a determinar, dice, el nivel de empleo y el salario, ¿no? Ahí está, y el salario real. En el sector productivo, la producción va a depender del nivel de empleo, que sería N sub 0, va a depender de la cantidad de empleo. Si el empleo aumenta, va a aumentar la producción. Y si el empleo disminuye, va a disminuir la producción, va a estar determinado por el nivel de empleo. ¿Y el nivel de empleo quién determina? El mercado laboral o el mercado de trabajo. Por otro lado, en el mercado del dinero dice, los cambios que va a haber aquí no van a influir en el lado real. Por ejemplo, si disminuye la cantidad de dinero en la economía determinado por el Banco Central, van a bajar los precios. O si aumenta, que generalmente aumentan, entonces van a generar subidas, va a haber un nuevo equilibrio, ¿no? Va a haber subidas en el precio y no en Y. Como también la demanda de dinero puede cambiar. Si cambia la demanda del dinero, igual va a influenciar más en cambios en los precios que en la producción.
El gráfico auxiliar nos va a mostrar los cambios independientes que va a haber en el salario real, por ejemplo, por un lado, el salario nominal y los precios de forma independiente. Y resulta que la curva de la gráfica auxiliar, su pendiente es justamente el salario real. O sea, quiere decir, si el salario nominal aumenta, ¿qué va a pasar? Si el salario nominal aumenta, van a subir los precios. Si el salario nominal disminuye, van a disminuir los precios, ¿no? Y aquí aumentan los precios. Entonces esta gráfica auxiliar nos muestra eso. Continuamos entonces. A continuación vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿no? Pero primero veamos las críticas que ha tenido este modelo clásico. El modelo clásico en macroeconomía se basa en la idea de que los mercados son eficientes. Son eficientes, como vimos anteriormente en los gráficos. Por ejemplo, en el caso del mercado laboral es eficiente. Tanto en la demanda y en la oferta del trabajo son determinados los salarios reales y el trabajo. Entonces, en ese punto de equilibrio, si hay 1000 trabajadores que buscan trabajo a ese salario real, las empresas están dispuestas a contratar esos 1000 trabajadores y por lo tanto no hay desempleo, y entonces ahí decimos que son eficientes. Si se vende un producto X, el precio está determinado por la oferta y demanda. Si las empresas están dispuestas a vender a un precio de 5.000 kilogramos, entonces los compradores a ese precio de 5 están dispuestos a comprar esos 5.000 kilogramos y por lo tanto no va a haber excedentes ni faltantes. Eso es según la teoría clásica, ¿no? Y además tiende hacia el pleno empleo. O sea, quiere decir el pleno empleo, el uso de los factores productivos en su capacidad máxima. Según esta teoría, el desequilibrio económico se corregirá automáticamente, o sea, a través del libre mercado, con ajustes en los precios y salarios. Por ejemplo, el precio de los productos automáticamente lo regula el mercado y los salarios también. Sin embargo, este enfoque, como nada es perfecto en este mundo, ha sido objeto de varias críticas. Y donde se evidenció esta teoría clásica fue durante el crack del año 1929, denominado el crack del 29, comenzó a dejar muchas dudas y credibilidad, que simplemente estaban sujetos a los ciclos económicos y generando fallas en el mercado. Si bien sabemos en el crack del 29, evidentemente la oferta y la demanda determinaban los precios de las acciones, pero resulta que ahí no tomaron en cuenta la especulación y el aumento de la demanda y la subida excesiva de los precios. Llegó a un punto donde esa burbuja económica empiezan a caer los precios y generan una falla en el mercado. Y además de esa falla en el mercado, si no hubiera una intervención del Estado, para la recuperación sería de mucho tiempo y el efecto social sería muy grave. Entonces ahí fue criticado esta teoría clásica, ¿no? Vamos a mencionar algunos como la suposición del pleno empleo, ¿no? Cuando hablamos, una de las principales críticas es el modelo, en este modelo clásico, es el pleno empleo. O sea, quiere decir que la producción potencial la producción efectivo o la producción real siempre va a ser próximos a la producción potencial. O sea, vamos a suponer de que en una economía, si la capacidad de producción, vamos a suponer una empresa produce muebles y su capacidad de producción es de
de 50 unidades en un día. Entonces lo que dice esto, este modelo automáticamente se va a ajustar de acuerdo al mercado. Entonces esa empresa va a producir los 50 muebles en su capacidad máxima, o sea, a su producción real o efectiva va a ser a su producción potencial. Entonces este modelo lo que dice es que va a producir siempre en sus capacidades máximas, ¿no? Eso se llamaría pleno empleo. Pero que en realidad han habido periodos prolongados, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos en este gráfico la curva del PIB, por ejemplo, que es un indicador de un país. El PIB efectivo está muy alejado del potencial, ¿no? Y aquí se ven unos periodos largos. En esas situaciones hay desempleos prolongados, ¿no? Y esto tiene que ajustarse automáticamente de acuerdo al mercado, pero en realidad no ocurre eso, ¿no? Entonces, para contrarrestar esta situación, evidentemente ha tenido que aparecer la intervención del Estado, ¿no? Después del crack del 29. Otra suposición que manejaba en este modelo clásico es que la flexibilidad de los precios y salarios. Este modelo clásico supone que tanto la oferta y la demanda son los que determinan los precios. Se mueven, se ajustan automáticamente para equilibrar la oferta y la demanda. Sin embargo, en la práctica los precios y salarios pueden ser rígidos debido a contratos, por ejemplo, ¿no? No se mueve solamente en función de oferta y demanda. Y puede haber otras regulaciones y otras fricciones, ¿no? En este caso. Entonces ahí queda limitado. Otra de las críticas también a la macroeconomía clásica es la ignorancia de la demanda agregada. Los críticos argumentan que el modelo clásico no presta suficiente atención a la demanda agregada, o sea, a la macroeconomía, solo a la microeconomía. Según esta teoría, lo que decía Say, al principio dijimos que se manejaba en supuesto la teoría de Say, ¿no? De Baptiste Say, en honor a este economista. Es lo que decía que la oferta crea su propia demanda. Pero esto no siempre es cierto, especialmente en tiempos de recesión. Pero sabemos que la oferta va a crear su propia demanda. Esto ha funcionado en las épocas del trueque, ¿no? Pero ya en la actualidad no siempre es así. Por ejemplo, en épocas de recesión. Más bien, ahí sale ya otro punto de vista que vamos a ver más adelante, que más bien la producción o la oferta va a depender ya no de la oferta, sino de la demanda. La demanda va a determinar la producción. La otra perspectiva de Keynes, ¿no? Otra crítica que tiene el modelo clásico es la política económica limitada, ¿no? Por el hecho de que no hay mayor intervención del Estado o de un ente regulador. En este modelo clásico favorece una política de no intervención, ¿no? No intervención del Estado o de un gobierno que fluye de acuerdo al mercado, llamado laissez-faire, lo que limita la capacidad del gobierno para responder a crisis económica. O sea, el gobierno no tiene mucha potestad para tomar decisiones, simplemente sería el libre mercado. Esa es una de las limitaciones. Por ejemplo, después del crack del 29 sí se han tomado en cuenta las políticas económicas, por ejemplo, las conocidas, la política fiscal y las políticas monetarias, que especialmente en épocas de crisis, que son una herramienta, ¿no? Para contrarrestar, para que la situación no sea peor. También en este modelo clásico ha habido algunas críticas adicionales, por ejemplo, la ignorancia de las expectativas, ¿no? En el caso del crash de 29 ha habido expectativas de que van a subir los precios de las acciones. Entonces, como la expectativa era tan optimista, todo el mundo compraba acciones y vendía, compraba y vendía. Entonces la demanda subía y subía. Entonces esto puede influir mucho, especialmente en la inversión y en el consumo. Entonces queda de lado ahí, ¿no? Que hay una ignorancia sobre las expectativas. Problemas de información, ¿no? En este modelo clásico considera solamente que la información es perfecta,
¿no? En realidad la información también es imperfecta y asimétrica, lo que puede llevar a decisiones subóptimas y desequilibrios en el mercado, ¿no? No siempre va a haber un equilibrio, puede haber desequilibrio en el mercado, fallas en el mercado. Impacto de las políticas monetarias. Aunque el modelo clásico reconoce, ¿no?, el papel de la política monetaria, tiende a subestimar su impacto en la economía real. Cuando vimos nosotros en ese gráfico, por ejemplo, decían, si el gobierno aumenta la oferta de dinero, va a tener un impacto más en los precios, no en la parte real, ¿no? Entonces, también va a tener un impacto en la parte real, principalmente en la demanda agregada. Distribución de la riqueza. No aborda adecuadamente la distribución de la riqueza, ¿no?, en este modelo, al ingreso. Y hablamos mucho que es su debilidad, ¿no? Las desigualdades económicas, ¿no?, pueden afectar a la demanda agregada y la estabilidad social, por ejemplo. Crisis financiera. No proporciona, ¿no?, una explicación adecuada para la crisis financiera, ¿no? Puede tener efectos devastadores, como en el caso del año 2008, la famosa crisis financiera, ¿no?, en Estados Unidos, que afectó a toda Europa. Y esas crisis financieras no se corrigen automáticamente, tiene que haber alguna intervención del Estado a través, por ejemplo, de unas políticas monetarias, por ejemplo, las tasas de interés, ¿no? Entonces, esto no se ajustan mediante simplemente a la flexibilidad de los precios y salarios. Otro tema también de crítica a este modelo clásico son las externalidades, ¿no? El modelo clásico tiende a ignorar las externalidades tanto positivas como negativas, ¿no? Por ejemplo, una empresa lo que busca es maximizar su beneficio, ¿no?, sin tomar en cuenta las externalidades. Por ejemplo, una externalidad negativa podría ser la contaminación del medio ambiente, ¿no?, y esto generar el calentamiento global. Bueno, vamos a plantear este siguiente ejercicio para poder aplicar hasta ahora lo que hemos explicado en este modelo clásico. Entonces, veamos este caso que actualmente se está discutiendo, ¿no? El gobierno con la Central Obrera Boliviana. Evidentemente dicen que en el 1 de mayo hay una posibilidad de que haya un incremento en el salario mínimo y como también en el haber básico. Pero en este caso vamos a hacer un análisis en el caso de que, bueno, de hecho ya están demandando los trabajadores por lo menos que sea el mínimo de lo que es la inflación. Entonces tenemos este caso. Si el gobierno aumenta el salario mínimo nacional en un 15%, es lo que están exigiendo, ¿no?, actualmente, como mínimo, demandan los trabajadores debido a la inflación, porque la inflación en el mes de marzo acumula a un año o a 12 meses de 14,63%. Por lo que ahora sube el salario nominal, ya el salario nominal sería, no el salario real, de 2.500 a 2.875. Hay una gran probabilidad de que ocurra eso. El salario, bueno, este sería el salario nominal, ¿no? Nos pide analice gráficamente en una economía con precios y salarios perfectamente flexibles, o sea, aplicando este modelo. Entonces, en el siguiente cuadro vamos a resolver este caso. Bueno, practicamos entonces este ejercicio, ¿ah? Entonces, de 2.500 a 8.000, perdón, ese incremento representaría en salario nominal de 2.500 a 2.875. Entonces vamos a partir de este equilibrio que hemos explicado anteriormente. Aquí tenemos el lado real, que sería el sector productivo, tenemos el mercado laboral, aquí tenemos el mercado del dinero y la gráfica auxiliar. Entonces aquí el tema, ¿qué va a ocurrir en la economía si el gobierno toma esa decisión del incremento salarial, ¿no?, del 15% al salario mínimo, ¿no?, al salario mínimo nacional?
Como también siempre proponen también un incremento al haber básico, me imagino que va a ser algo del 10%, 7%, ¿no? Pero el salario mínimo están exigiendo con 15%. En este supuesto estamos considerando que va a ser un incremento al salario mínimo nacional del 15%. ¿Y qué va a pasar en la economía? Suponiendo que la economía está trabajando en un pleno empleo, en este modelo, ¿no? En este modelo de clásico, ¿qué efectos va a haber? Esa es la pregunta, ¿qué efectos va a haber? Ahora nos preguntamos nosotros, si nos fijamos aquí en las funciones, tanto en la función de producción, tenemos aquí la función de la demanda laboral, tenemos aquí la función de la oferta laboral. ¿Dónde va a tener impacto ese salario nominal que estamos hablando? Estamos hablando de un incremento de ese salario nominal, de un incremento de 2.500 a 2.875, ¿no? Eso sería el incremento. Entonces, en este caso estamos viendo un efecto de incremento de salario nominal, ¿no? Entonces, si nos fijamos aquí nosotros, el salario nominal es un elemento de salario real, ¿sí? Es un elemento de salario real. Por lo tanto, dado esta situación, ¿qué efecto va a haber en la economía? Consideremos que los precios a partir de ahí no cambian. Ya vamos a considerar el primer efecto que va a haber. De hecho, sabemos que en la economía ya existe un salario donde ha generado desempleo. Aquí estamos suponiendo que no hay desempleo, ¿no? Pero si aumenta W, que sería el salario nominal aquí, entonces vemos que aquí el salario real es eso, ¿no? Entonces va a haber aquí un aumento, ¿no? De salario real, vamos a suponer que sea esto, ¿no? Aumento. Se va a desplazar el salario real, vamos a poner este con otro color rojo. Ahí. Entonces, vamos a poner ahí para que podamos ver. Entonces, el salario real va a aumentar, ¿no? Entonces, por lo tanto, el salario real va a estar encima. Vamos a aumentar aquí. El nuevo salario real va a estar por aquí. Ahí vamos a hacerlo también de color rojo. Y además vamos a poner W sub 1, ¿no? Ahí se está desplazando el salario real. Pero ¿qué está pasando en el mercado laboral? ¿Qué está pasando en el mercado laboral con la oferta y la demanda? A ver, copiemos y peguemos. En esta parte donde está la demanda con ese salario real o ese nuevo salario real, vamos aquí a poner con líneas segmentadas para poder diferenciar. Aquí líneas segmentadas, ahí. Entonces, las empresas con un salario real más alto van a contratar menos trabajo. ¿Sí? Ahí, menos trabajo. A esto le vamos a llamar nosotros N sub 1 para diferenciar, ¿no? Aquí está disminuyendo el trabajo. Van a contratar menos trabajo las empresas. ¿Y qué está pasando con el tema de la oferta laboral? Entonces, aparentemente va a haber mayor incentivo para los trabajadores, ¿no? Un incremento del salario nominal. Entonces, los trabajadores van a querer trabajar
más cantidades, ¿no? O más horas de lo que se puede medir, o mayor cantidad de trabajadores. Esto lo vamos a llamar N sub 2. Entonces, ¿qué está pasando entre la demanda y la oferta laboral? Aquí vamos a llamarlo a la oferta S, ¿listo? Este va a ser, perdón, N un subíndice D, vamos a ver, que es la demanda, ¿no? Y este 2 vamos a llamarle que sea la oferta, ¿no? Sub S, para identificar, ¿no? Entonces aquí fíjense, la oferta, en este punto, la oferta es mayor. La oferta es mayor a la demanda. Aún más la brecha entre la oferta y la demanda laboral va a aumentar con el incremento del salario o el nuevo salario que se va a implementar. Entonces ese incremento del salario nominal va a aumentar el desempleo. Ya aquí la brecha aumenta el desempleo. Aquí vamos a poner desempleo, ¿no? Vamos a insertar por aquí. Vamos a crear un cuadro texto. Entonces esta brecha que hay entre la oferta, que es mayor a la demanda, se llama desempleo. Entonces, ahí está, desempleo. Aumenta el desempleo. Entonces, uno de los puntos que vimos nosotros para poder entender esta metodología del análisis de estática comparada, en el mercado del trabajo es lo que se determina el salario real y se determina la cantidad de trabajo. Entonces, evidentemente, el sector productivo va a contratar la cantidad de trabajos, lo que se demanda, o sea, en N sub 1. Entonces, vamos a copiar aquí, esta cantidad de trabajo se va a contratar. Ahí. ¿No? Esta cantidad. Esa cantidad de trabajo contratado, N, va a determinar la cantidad de producción, ¿no? Eso dijimos también el otro principio, ¿no? N sub 1, que sería la nueva cantidad de trabajo contratado, va a ser que va a determinar la producción. Entonces, la nueva producción ahora va a ser este punto. La producción real va a disminuir a Y sub 1. Ahí tenemos a Y sub 1. Disminuye entonces la producción. ¿Y qué va a pasar en el mercado del dinero? En el mercado del dinero no está aumentando, estamos haciendo, por eso decimos análisis estática comparada, suponiendo que no cambia ni la demanda ni la oferta de dinero. Entonces, por lo tanto, aquí no se va a modificar. Lo que sí se va a modificar los precios. A ver, va a haber un intercambio, ¿no? Como esto es una libre flexibilidad de los productos. A ver, ¿qué va a pasar? Si en el mercado del trabajo el salario real va a aumentar y por lo tanto las empresas van a contratar menos cantidades, y si las empresas contratan menos cantidad de trabajo, van a producir menos. Entonces Y disminuye, aquí va a disminuir Y. Pero ¿qué va a pasar con los precios? Por la disminución de la producción de los productos, entonces, como cualquier producto escaso, los precios van a empezar a subir. Y entonces aquí va a haber un nuevo intercambio, vamos a considerarlo así, entre el precio y la cantidad. Por lo tanto, aquí va a haber un nuevo precio. Va a ser un precio menor, pero va a haber una nueva cantidad. Perdón, una menor cantidad, ¿no? ¿Sí? Y esto va a ser igual a ese valor, pero tanto P, tanto Y han cambiado y al final el resultado va a ser lo mismo, no va a cambiar aquí. Aumentan los precios, bajan las cantidades, aquí nos estaba mostrando. Ahora en el gráfico auxiliar, ¿qué nos va a mostrar?
Si dice que el salario real es la pendiente de la gráfica auxiliar, entonces esta gráfica auxiliar debería desplazarse, ¿no? Debería desplazarse hacia la izquierda, ¿no? Si aumenta su pendiente, ¿no? Porque la pendiente es el salario real. Entonces aquí vamos a cambiar de color a esta curva, vamos a poner el mismo color rojo. Entonces aumenta su pendiente, el nuevo salario real. Entonces aquí, ¿qué va a pasar con respecto al salario nominal? Evidentemente ya vimos que el salario nominal va a aumentar, ¿no? ¿Sí? Aumenta el salario nominal. Ahí va a aumentar. Vamos a fijar aquí. Ahí aumenta el salario real, ¿no? Perdón, salario nominal. Entonces aquí vamos a mostrar, va a haber una tendencia inflacionaria, ¿no? En los bienes. Entonces aquí en este eje nos va a mostrar un aumento en los precios, en los precios de los bienes, ¿no? Ahí. Entonces este va a ser W, salario nominal, y este va a ser el Y sub 1. Vamos a cambiarle color, W sub 1, perdón. Ahí tenemos. Y aquí el nuevo precio, P sub 1. Evidentemente, cuando dijimos que va a aumentar el precio, esta gráfica auxiliar nos explica los cambios que va a haber independientemente, tanto el salario nominal y el precio de los bienes, ¿no? Eso nos muestra. Entonces aquí podemos poner nosotros una conclusión de esta descripción, los efectos que va a haber en la economía. Entonces vamos aquí a redactar este caso. ¿Qué podemos decir respecto a este caso? Si el gobierno, ¿no? Si el gobierno incrementa el salario, vamos a poner con los términos que usamos, el salario nominal, que en este caso estamos hablando del salario mínimo nacional, ¿no? En el ejemplo que tenemos, de 2.500 a 2.700, ¿cuánto era? 2.785 a 2.785 bolivianos. Ya sabemos que el salario nominal. ¿Qué efecto va a haber entonces? Este aumento del salario nominal va a disminuir la cantidad de trabajo contratado, ¿no? Ya, entonces, ¿cuál va a ser el primer impacto? Aquí vamos a anotarnos. 1. Aumenta el salario real. Para nosotros el salario real es W sobre P, ¿no? Ese es el salario real, W sobre P. Ese es el impacto. Aumenta el salario real. ¿Qué más pasa en la economía? ¿Qué más pasaría? Disminuye el nivel de empleo, ¿no? O sea, empleo N. O sea, las empresas van a contratar menos cantidad de trabajo. ¿Qué efecto más va a haber? Como disminuye el nivel de empleo, ¿y eso qué efecto va a haber? Una disminución en la producción.
una disminución en la producción que sería Y. Para nosotros es Y, la producción real. Aquí vamos a poner N, el nivel de empleo. Luego, ¿qué va a pasar? Aquí nos está mostrando que va a haber subidas de precio. El otro efecto que va a tener es subida de los precios de los bienes y servicios, de los precios vamos a ponerlo. Entonces nosotros vamos a anotarnos así, ¿ya? Estamos resumiendo, ¿no? Se refiere a la subida de los precios de los bienes y servicios. Y finalmente, ¿qué va a pasar? Esta situación va a contribuir al aumento del desempleo. Ese impacto va a haber en este caso cuando sube el salario nominal. Para nosotros el caso es de el incremento del salario mínimo nacional. Ahora podría haber algunas críticas sobre este caso, ¿no? Por ejemplo, alguien no va a estar de acuerdo que va a tener ese efecto o no. Estamos considerando que los demás factores, ¿no?, que no están cambiando, ¿no? Obviamente, en la realidad puede ser que cambie el tema de la oferta del dinero, ¿no? El gobierno diga, vamos a imprimir menos billetes, que disminuya la oferta para contrarrestar la inflación y etcétera, ¿no? Pero en este supuesto estamos haciendo eso, que eso no van a cambiar. Por eso decimos, es un análisis de estática comparada, un escenario considerando que los otros factores no van a cambiar. Entonces, eso sería en conclusión respecto a este caso. Entonces, de la misma forma, vamos a ver algunos ejercicios también que pueden cambiar cualquiera de estos factores y podemos aplicar a un caso en la economía que pueda ocurrir, ¿no? Entonces, ese sería el impacto que va a tener si hay un incremento en el salario mínimo nacional, ya sea también el aumento en el haber básico, que sería también un aumento del salario nominal para nosotros. Bueno, eso es todo.